Con quien voy a estar esta noche a mí me parece fantástico para poder tomar todo el tiempo y sacarle todo el provecho a una charla que hace tiempo que yo quería tener. De hecho, a Juan, haciendo memoria hace un rato, nos conocimos en primera instancia cerca del 2007-2008 en uno de los congresos de coaching, uno de los primeros congresos de coaching que hubo aquí en Argentina. Juan Vera, un especialista no solamente desde las primeras líneas de coaching ontológico, un referente en muchos ámbitos, también ha trabajado en el terreno de la política, por eso me interesaba en particular conversar con él. Su perspectiva, habiendo trabajado con el gobierno chileno y con gente muy vinculada al poder, la experiencia del coaching allí, el trabajo, el aporte, el desafío que representa para un coach acompañar a figuras políticas. A mí me ha relevado mucho la impronta de la perspectiva de la figura del político desde mi trabajo, más que desde el coaching, desde el terreno de la oratoria, acompañando a funcionarios y a políticos. Y ahí se ha despertado para mí una resignificación de lo que significa llevar adelante una función pública o desempeñarse desde la política sin necesariamente estar en un cargo del Estado. Juan Vera está conmigo esta noche. Buenas noches, Juan. Voy, voy a salir de la oscuridad. Un placer hablar contigo. Eh, la verdad es que en estos tiempos de pandemia, pues tengo la sensación de que me has invitado a tu casa virtualmente, pero y por tanto te agradezco porque es incluso ya una noche en la que, una hora de la noche en la que podríamos estar tomando una copa de vino para hablar del día, de la vida, del mundo, ¿no? Gracias, Ariel, por tu invitación. Y el arte de la política tiene una vinculación directa con esa responsabilidad ciudadana, ¿no? Y el rol, por supuesto, del coach, en tu caso, acompañando a gente vinculada al poder, me interesa muchísimo saber, a ver, cuál ha sido tu experiencia. Yo sé que vos estás en el ámbito también de formación de coaches y de personas para desarrollar precisamente el coaching en el terreno de la política. O sea que es muy vasto y hay mucha información, pero ¿cómo lo vinculás vos desde tu experiencia hoy en la política allí en Chile? A ver, para ponerme ordenado en mi discurso, te diría que cuando uno contempla el tema de la política, hay un triángulo que te explica esto claramente, que es los sujetos, los temas y las condiciones. Es decir, cuáles son los sujetos políticos en cada momento, cuáles son los temas de interés y cuáles son las condiciones. Y la pandemia ha venido a ser una condición, es decir, una condición arrasadora, que de pronto ha penetrado y ha cambiado prácticas, ha cambiado prioridades. Y desde ese punto de vista, lo que se espera es que los políticos tengan una capacidad de encontrar que ese es un tema común que debería estar fuera de las ideologías, pero esa es una expectativa que podríamos tener desde fuera. Pero a mí, en la medida en que he trabajado más en ese ámbito, diría que la democracia no solo se mide por la calidad de sus gobernantes, sino también por la calidad de sus gobernados, de los ciudadanos. Y yo creo que en todo esto, a la vez que no voy a discutir que hay cosas que son interesantes de observar desde el punto de vista de un posible aprendizaje, especialmente en los jóvenes, de un posible aprendizaje de la sociedad hacia el futuro. Pero yo creo que hemos dejado bastante que desear unos y otros. El mundo, que ante una crisis global podríamos esperar, como empezó a pasar al principio, que podía haber respuestas globales, y no es tan así. Las fronteras han vuelto a ser la manera de aislarnos de los otros frente a una falta de criterios comunes en el mundo, ¿no? Pero los ciudadanos, en realidad, siguen incumpliendo. Yo te contaba antes que cuando hablo con algunos de mis amigos de España, y yo les cuento, me preguntan por Chile y yo les cuento, me dicen que a veces es como una especie de desobediencia civil manifiesta, en que la gente, llegado a cierto momento, dice, no, a mí nadie me va a impedir. Mi hijo, que vive allá, me decía, estamos que no podemos salir de la casa, que tenemos que, no sé, un número,
Y sin embargo llegas a los bares y está todo el mundo viendo el Real Madrid-Barcelona en la televisión, tomando unas copas unos con otros, porque eso parece que está por encima de cualquier otra prioridad eh, colectiva. Entonces ahí hay algo que diría que la condición de este triángulo, en este caso, ha puesto en tela de juicio en los temas y los sujetos. Y en este momento, pues hay temas que deberían haberse superpuesto y yo entiendo que al final, cuando hablamos de valores, por ejemplo, los valores nos gustaría que todos pudieran desarrollarse en paralelo, pero hay momentos que hay que priorizar. Y tú ves que en este momento ha entrado en colisión salud y economía, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y eso te lleva a una conversación difícil en donde se pueden encontrar las dos posiciones y tener argumentos, pero además más difícil cuando vive en un mundo donde los países son muy desiguales en las posibilidades económicas de poder atender una situación como esta y las sociedades están tremendamente fragmentadas con una desigualdad profunda. Claro, es esa perspectiva sistémica, ¿no? Y Claro. escuchándote un poco, mirando este triángulo entre lo que serían las condiciones, ¿no? Los temas, que van regulando también la agenda de aquello que aparece ante cada una de las situaciones y obviamente el espacio, el lugar y el rol que ocupan los sujetos. Pensaba en lo que serían las políticas, ¿no? Que tienen que ver con aquellas acciones o aquellos convenios, acuerdos o direcciones que se toman, el rol que ejercen los políticos, y acá es donde las aguas se dividen, porque el político no solamente, como bien vos lo separaste, de ideologías, quien puede sacar o no provecho de una situación adversa o favorable políticamente, sino es el político como funcionario cuando está en la gestión y el político como partidario, que no está necesariamente vinculado a la figura del funcionario, ¿no? ¿Hay una Sí, distinción en eso en cuanto al rol que pueden ocupar en este triángulo? absolutamente. O sea, tú estás haciendo una distinción que cuando uno está fuera no hace tan claramente, pero que cuando estás mirándolo más cerca, ves que funcionarios públicos, aunque sea el presidente de gobierno, ¿no? eh, y personas de partidos, son dos sujetos distintos y que en condiciones extremas se hacen más distintos. Aunque uno podría plantear que ojalá en esos momentos apareciera esa idea del encuentro, del acuerdo. Pero en este momento diría que los funcionarios públicos se enfrentan a algo que supera la ideología, que es la necesidad de dar respuestas a ciudadanos diversos que están viviendo condiciones también muy diversas y adversas, para seguir con la rima, ¿no? Mientras que tú ves que esto a veces desde los partidos no se ve con esa claridad y siguen aprovechando esta situación para establecer esquemas, sistemas cerrados de sus ideas para acercarse a la posibilidad de ganar, de sacar ventaja, ¿no? Te estoy planteando entonces una situación para que veas hasta qué punto la controversia y la contradicción puede ser grande. Uf, estoy imaginando controversia y contradicción y me surgía el tema de la ambigüedad, porque resolver un problema es generar otro problema en algún otro lugar y pareciera ser que es una especie de círculo que nunca se acaba. No sé, tengo esta imagen de siempre de presidentes de diferentes países, sobre todo latinoamericanos, que al inicio del poder tenían una imagen y generalmente al finalizar están demacrados, cansados, ojerosos, como la sensación, independientemente, no es un comentario de tipo estético, sino es cómo va erosionando mucho de la dinámica del ejercicio propio de un cargo público. A mí me pasó algo que fue revelador que te quería compartir en esto hace algún tiempo cuando empecé a trabajar entrenando speakers, oradores y entrando en estas dos ramas, políticos y funcionarios de gobierno. He trabajado con el gobierno argentino yo en su momento,
con personas, con figuras y personalidades del gobierno argentino, en donde eh, me resultó relevante comprobar algo que para mí era transparente. El sesgo cultural generalmente es la figura. El político es puntos suspensivos y generalmente en la sociedad se escuchan frases de tinte negativo acerca de los políticos son, cómo son los políticos, que si los políticos esto, los políticos aquello. Y pareciera ser que a nadie le importa y nadie hace nada, ¿no? Y para mí fue revelador el ejercicio de darme cuenta de que evidentemente sí, por supuesto, hay muchos políticos. La corrupción, el tema del abuso, el tema del engaño, el tema de la mentira, el tema del oportunismo, de ta. Pero no todo es así. Y de hecho, muchas veces porque existen aquellos que sí son así, pareciera ser que caen en la generalidad. Y trabajando en gente que sí hace, que gente que sí cumple, gente que sí hace lo que hay que hacer, pero tal vez no siempre es la más visible. Y no siempre es la que está más a la mano. Y queda ese sesgo cultural. A mí me parece interesante ver cuál fue tu experiencia en ese sentido como coach, entrando también en esos terrenos, ¿no? Acompañando a personas y están esas dos aguas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, algo que también tú habrás visto, porque si has estado acompañando en temas comunicacionales a, a políticos, una de las primeras cosas que yo vi fue que ellos mismos percibían que tenían mucho menos poder del que pensaban. O sea, uno lo ve ahí arriba, ¿no? Y dice, ah, estos ahora hacen lo que quieren, pero cuando te acercas, si yo te tuviera que decir lo que me pasó al poco tiempo es que empecé a sentir más compasión. Entonces, lo que tú planteas de demacrados, algunos que, que se hacen la pregunta interna, ¿y cómo se me ocurrió estar acá? ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó llegar? ¿No? Pero, pero quiero decir que sí, que efectivamente hay algo en muchos de estas personas que llegan a estos puestos que, que se percatan de que tienen que ante sí problemas de gran envergadura y que el supuesto poder para poder abordarlos es mucho menor del que pensaban y que además incluso los aliados que tú pensabas que eran fijos para hacer lo que querías no son tan fijos, porque los intereses pueden cambiar de una forma vertiginosa en el momento en que se producen ciertos hechos en la sociedad. Yo concuerdo, creo, con lo que se trasluce de tu comentario, y es que la generalización es muy adversa. O sea, si a mí me preguntaras que he trabajado con varios cientos de personas en ámbitos de lo público, he conocido inmensamente más personas honestas que no. Incluso ya no hablo de corrupción, sino simplemente de ser consistentes, si quieres más que honesto, coherentes, a los que no lo son. Pero ahí hay otros actores. Por ejemplo, yo entiendo que te dicen algunos expertos esto del sesgo negativo del cerebro, que se venden más revistas hablando de la violencia, de lo que han hecho mal, que de lo que han hecho bien. Y por tanto, hay también un rol de los medios de comunicación y del escuchar del ciudadano que pone un énfasis mayor en aquello que efectivamente fue un error o aquello que resulta una inconsistencia, que la cantidad de cosas que cada día se hacen adecuadamente para poder vivir, porque si no esto sería un caos absoluto. Yo creo que ahí está el indicador más visible y para mí fue ese es el punto más evidente de la revelación de que aquellas cosas que sí funcionan y aquellas cosas que sí están bien son el resultado de gente que hizo lo que tenía que hacer. Y gracias a Dios, si bien hay mucho que hacer, siempre vamos a encontrar cosas que hay que mejorar o hay cosas que hay que superar o cosas que están mal hechas o cosas que están poco pensadas inclusive y hasta improvisadas. Aquello que sí está bien y aquello que sí funciona es el resultado de quienes hicieron lo que había que hacer. Y a veces no nos damos cuenta de muchas cosas que sí están bien hasta que las perdemos. O sea, por ejemplo, fíjate esto que pasó en todos sitios, de, el aplauso a las personas que recogían la basura.
las personas que recogían la basura eran invisibles, ciudadanos de tercera, que, que nos eran diferentes. Y de pronto, cuando cambia la condición, este otro factor, cuando cambia la condición, la gente se da cuenta que afortunadamente, por ser ese es un trabajo esencial. Y resulta que lo que no servía para nada se convierte en esencial porque falta. Y eso es bastante injusto, si te das cuenta, porque de alguna manera lo que estamos diciendo es que, si lo llevo a un lenguaje más político, hay una sociedad de derechos que los va asumiendo como tales, que los va haciendo tácitos, que los deja, por tanto, de considerar válidos y, por tanto, que en un momento determinado lo que estamos solamente considerando que es la realidad es lo que no está, es lo imperfecto, es lo que falta. Y Claro. esa parte habla también, igual que podríamos hablar de la cantidad de errores o desaciertos que se pueden cometer cuando llegas al poder y llega un momento en que te alejas de la realidad porque te metes en una burbuja auténtica, pero junto a eso está otro aspecto que nos corresponde a todos nosotros, ¿no? El poder hacerlo. O sea, yo supongo que a ti te ha pasado igual, porque, no sé, una pregunta que me late, ¿no? Para poder hacerte yo a ti también, ¿no? Es esta y esto que yo cuento de ese efecto de que no era, no era tan grande, es como cuando uno piensa en su casa de la infancia, ¿no? Y Ujú. yo recuerdo los veranos en la finca de un familiar de mi madre y cuando volví a verlo hace 10 años así, porque fuimos a una conmemoración, aquella sala enorme, dije, esto no era tan enorme. La, la casa yo la veía descomunal y Y de no es repente era tan pequeña. descomunal, ¿no? Entonces digo, ¿qué te ha pasado a ti cuando tú te has acercado a estas personas que querían oratoria o que querían cómo comunicar adecuadamente? ¿Qué, ¿Te pasó Bueno, algo parecido? definitivamente. De hecho, cuando vos mencionabas esto, me viene la imagen de entrar en un despacho ministerial de gobierno, ¿viste? El Poder Ejecutivo, estar con el señor ministro. Y estaba con todos sus asesores. Y estamos hablando así de cerquita. Y era un ser humano. Pero de alguna forma las cuestiones que se planteaban en cuanto a las necesidades que él traía estaban vinculadas con el oficio sobre el cual yo tenía un espacio de oportunidad para compartirle, ¿no? Cuánta mitología se crea alrededor de la figura, ¿no? Tal vez. Y esto me lleva a un punto, ¿no? Porque yo quiero volver a las bases por un rato para poder unificar un criterio. Porque generalmente asociamos la política como ideología o como acción de gobierno, ¿no? El político en la acción de gobierno o la ideología de la cuestión partidaria. Pero creo yo, y bueno, siendo coaches ambos, podemos agregar a la figura de su definición algunas variables más, ¿verdad? Porque tal vez no solamente hacer política aquel que está llevando adelante la función pública o aquel que está al frente de un partido político, ¿no? No, o sea, bueno, a ver, para segmentar tu pregunta o tu comentario en dos partes, ¿no? La primera es, claro, la ideología te lleva a plantear un programa, porque tienes una interpretación de lo que es la sociedad, Claro. pero después está lo posible, luego está el encuentro con una realidad. Lo peor que puede pasar, y lo que pasa con alguna frecuencia, es cuando quien llega desde una ideología pretende acomodar la sociedad a su ideología. Y eso, que puede parecer moralmente consistente, sin embargo, no deja de romper algo básico, que es el concepto de inclusión. Porque como yo pienso de esta forma, entonces tú quedas fuera, quedas excluido. Claro que yo lo hago pensando que, o creyendo que de alguna forma mi interpretación es la correcta. Te das cuenta que ahí hay un camino del coaching, lo estoy usando de alguna forma, de manera intencionada, una interpretación que, si estuviéramos en ámbito acompañando desde el punto de vista del coaching, podemos estar hablando ya de
la realidad, lo cierto, la interpretación, lo que es un juicio, pero eso ocurre. Ahora, tú también me hablabas de que no solamente son estos actores los que tienen que ver con el juego político. Y la prueba es que yo creo que mundialmente hemos pasado de un concepto de la política top-down, o sea, un conjunto de pensadores que desde su mirada planteaban las líneas políticas a a una forma bottom-up, donde la calle se ha convertido en un actor político. Ujú. Y en algunos países de una forma clara. El ciudadano o la fragmentación de los poderes, todos esos núcleos que de pronto despreciamos, pero que empiezan a tener, sobre todo en un mundo donde las redes sociales ha cambiado la lógica de la comunicación y que puede introducir una interpretación masiva en un tiempo récord. Por lo tanto, hacer política hoy es inmensamente más difícil que antes. O sea, yo a lo mejor caigo en el juego, como muchos otros, de decir, es que no tenemos los grandes políticos que hubo. Pero de vez en cuando, Ariel, digo, ¿y qué harían estos grandes políticos en estas condiciones sociales en las que estamos viviendo hoy? Donde una idea puede aguantar nada. Pero a ti te habrá pasado, estoy convencido de una de las cosas que sorprende frente a lo que piensan las personas cuando están en otro lugar es estar con un alto cargo del gobierno, un ministro, un gobernador, y entra una llamada o entra el jefe de gabinete con un tema diciéndole que es inmediato, es urgente poder decir esto, y esa persona mirarla, si llama a alguien más, ¿qué hago? Totalmente. Porque sabiendo que haga lo que haga, siempre va a haber un sector que se va a oponer. Exactamente. Y haga lo que haga, cualquiera de los caminos y de las opciones posibles, el análisis es más, cuánto es lo menos que se pierde o cuál es el espacio en donde el ruido va a ser más manejable, porque no hay forma de articular, pareciera ser, no me es ajeno a esto, por eso yo pensaba en una definición más como atómica, ¿no? Del fenómeno de la política, saliendo de los espacios cuando nosotros hablamos en una organización de un manager o un líder que tiene cintura política, ¿no? En ese caso estará vinculado más con la acción de gobierno, ¿no? Aquel que tiene que gobernar una organización, un conjunto de personas, en este caso una organización para obtener rendimientos, ¿no? O una rentabilidad. Pero también hay políticas familiares, reuniones, las políticas que sostenemos nosotros en nuestros núcleos sociales para poder convivir. Por eso pensaba en la figura que el actor político es aquel que puede articular esas realidades y abrir estas posibilidades. Pensaba que el coach un poco también es político en alguna forma, cuando juega o articula perspectivas y miradas de diferentes realidades posibles para poder crear algo de valor, ¿no? Claro. Es decir, uno de los temas por los que no es una aplicación fácil, el, de, el del coach político, es que mantener tu neutralidad, aunque sea tu principal, digamos que pensamiento, pero las preguntas, como solemos decir, no son inocentes. Y por tanto, de alguna forma pudieras llevar a un mundo de preguntas distinto, aun cuando tú quieras mantener esa neutralidad. Pero también es un actor político desde el momento en que incide la cadena. Si habláramos en términos de empresarial, hay una cadena de valor de lo político. Y de alguna forma, cuando tú intervienes en esa cadena de valor, puede ser que modifiques parte de los elementos de esa articulación. Ya sabes que mi palabra favorita últimamente es articular. No solamente es el título de mi libro de Articuladores de lo Posible, sino que es el programa que estoy haciendo en este momento de articular. Te digo, si algo es importante en este momento en los distintos actores políticos es la capacidad de articular. Es cómo articulamos interpretaciones que puedan predominar en un momento determinado.
Y si hay algo importante en este momento en el coaching, yo diría que es enfrentar a cada uno de los actores a una pregunta difícil que es: ¿y con qué eres leal? ¿Dónde está puesta tu lealtad? Porque te das cuenta de que cuando tienes a un actor político, como tú me has señalado, en el gobierno, pero es militante de un partido, a veces ¿cuál es el momento en el que se hace la pregunta? ¿El bien común, Eso. lo posible o la lealtad a mi partido, a mi militancia? Es tremendo. Sí, más allá de la militancia es como esa lealtad al camino transitado que me trajo donde estoy, ¿no? Es un poco una cierta lealtad a sí mismo, ¿no? Hoy también es cierto que quien está en un partido mañana está en otro, Claro, o quien es- estuvo acá pasó por varios partidos, ¿no? Y a veces antagónicos inclusive. claro, por eso a mí me gusta la poesía, ¿no? Entonces lo has dicho súper poético, me gusta cómo lo has planteado, pero inmediatamente me da ganas de discutírtelo, ¿no? A ver, No, en el sentido de decir, claro, yo transité un camino, pero ese mismo camino que tú has transitado, la misma senda por la que fueron tus pasos, te lleva en este momento a la duda. Entonces, ahí yo diría que cuando te surge la duda es porque has caminado un camino, ciertamente, pero a la vez eh, has empezado a descubrir ciertas cosas cuando has llegado a subir a un nivel determinado. Las claro, dos cosas son decisiones operan, diferentes. son decisiones distantes. Y cuando le llamo militancia, lo hago intencionalmente, Ariel, porque creo que, o sea, yo cada vez me siento creo que desde la mirada más ontológica, sin querer yo ser un paladín de ninguna escuela, porque creo que es interesante mirarlo de una forma más poliédrica, ¿no? Pero, pero me doy cuenta desde esa mirada que, que realmente las personas se enfrentan a una gran inconsistencia cuando tratan de que se predomine una de las partes del todo, ¿no? Y yo pienso que de alguna forma que cada vez estas ideologías cerradas están rompiendo el elemento fundamental de la democracia, que es el diálogo. Y ahí es donde yo diría que en este momento, de broma a veces, cuando me pregunta algún amigo así, digo, eh, si hiciéramos cursos de diálogo, o sea, si enseñáramos a dialogar en las escuelas, estaríamos haciendo la mejor contribución a la democracia del futuro. Porque es realmente complicado, ¿no? ¿Sabes lo que me juega? Dijiste una palabra que para mí fue un dispositivo maravilloso de repente en la perspectiva del juego de lealtades, ¿no? Porque podemos articular intereses o articular posiciones, ¿no? Viste que no es lo mismo la demanda Claro, explícita planteada en una posición o el interés que surge del deseo hacia donde va dirigido un determinado compromiso. Ahora la lealtad juega una dinámica emocional que imagino yo ciertas cegueras que dificultan precisamente el diálogo. Sobre todo cuando hay una incongruencia y una sensación de incongruencia propia sobre esas lealtades. Hablamos del bien común. El bien común, a quienes incluye y a quienes excluye. Ese bien común, ¿no? Como una generalización con el peligro de quiénes son más comunes que quién. La izquierda, la derecha, el centro, izquierda, derecha, ¿no? Centro, izquierda, centro, derecha, como si fuera una cuestión ideológica. Y me parece interesante este juego de articular lealtades, como para poder explorar. Nosotros, viste, como coaches, no, yo me formé con Jim Selman y me acuerdo algunas cosas que me quedaron de aquel entonces, hace 20 años. Mi formación con él era la dinámica del compromiso como el juego de acciones, como que siempre hay un tipo de compromiso hacia el cual nosotros estamos lanzados, consciente o en transparencia. Pero de repente me resulta revelador esto de explorar sobre las lealtades, una conversación que permita ver qué observador somos a la luz de las lealtades a los cuales nosotros estamos alineados.
Así es, o sea, de hecho, varias de las... En, en este libro planteo una tipología de quiebres, ¿no? Un capítulo que es los quiebres que yo he descubierto que se reproducen no solamente en el mundo de lo público, sino también en el poder organizacional, ¿no? Y, y en varios de ellos, por lo menos ahí está la categoría que llamo de los quiebres valóricos, que sería dentro del conjunto un grupo de ellos, eh, pasan por llevar a la persona a su lealtad, cuál es el valor al que vas a cuidar en este momento. Porque, porque no siempre podemos cuidar dos valores en los que creemos a la vez. Y si los cuido es priorizando uno sobre el otro, porque de lo contrario me puedo quedar absolutamente bloqueado. Y ahí, pero tú dijiste antes algo que me recordó a una frase que no sé por qué, hacía años que no la decía y en la última semana la he pronunciado ya 3 veces, ¿no? Que es una frase de Winston Churchill en un momento determinado, difícil de la historia de Europa, que por alguna traición que debió tener, dijo lo siguiente, dijo, hay, hay políticos que se cambian de partido por defender sus principios y hay otros que cambian sus principios para defender su partido. Esa frase te resume lo que estamos conversando, Ariel, que es este momento en que, ¿a qué? Por eso decía, ¿qué ¿A qué voy le- a hacerle a la mi militancia? Y en este caso, por defender al partido que me trajo aquí, como tú decías, que me trajo aquí, donde a lo mejor hasta militaron mis padres, donde que siempre he votado, si eso me lleva a cambiar mis principios, estoy entrando en un proceso realmente difícil, porque ahí hay una oposición de lealtades que están en este momento entrando en colisión. Sería como una tensión que hay entre un resultado operativo, funcional, práctico, si se quiere, ¿no? Una lealtad a la practicidad de una resolución, lo cual es bienvenido, ¿no? Habla de su sentido útil, o una lealtad que tiene una connotación más de tipo moral, ¿no? Y esa moral como una decisión de lo correcto, de lo que debe ser, ¿no? Del buen vivir. Cuando entran en conflicto, la, el, lo que me sirve para resolver un problema, lo que yo puedo hacer para resolver un conflicto, lo práctico, lo concreto, pero se pelea con mi propia moral, ¿no? O con la moral de mi espacio, o con los valores sobre los cuales yo he sido educado, o los valores que abrazo inclusive en este momento. ¿Qué decisión en la que estamos, ¿no? Y creo que es una tensión que, sin ir tan lejos a lo que es una situación de gobierno, es algo muy de la cotidianidad misma de cada día, ¿no? ¿A qué Sí. le soy leal yo con las decisiones que tomo? Porque a la larga estamos hablando de el principio básico de toma de decisiones. Ahora, ahí es estupendo lo que planteas porque efectivamente esta conversación que estamos teniendo es una conversación real, en un momento determinado, en la oficina con alguien discutiendo un quiebre. ¿Mm? O sea, lo que tú me has contestado, me lo podría haber contestado el ministro de tal lugar o el subsecretario, lo que fuera. ¿No? Eh, y vuelvo, como cuando tú de alguna manera haces la dicotomía moral-utilidad, lo estás poniendo muy bien, porque de alguna forma estás diciendo que si esa utilidad es pública, porque ahora yo te diría, ok, Ariel, si fuera mi coachee, cuando hablas de utilidad, ¿es utilidad pública o utilidad para ti? Porque te es útil porque no pierdes el respaldo de los que te trajeron, ¿no? Pero si tú dices, no, tiene utilidad pública, ok, puedes tener una utilidad pública, eh, ahí tú estás poniéndolo en una posición más compleja para poder decidir, porque efectivamente tienes que darle todavía varias derivadas para ver cuáles son los daños posibles según cada decisión. Pero lamentablemente, Ariel, muchas veces lo que ocurre
es que a moral, a utilidad, también está otra que es quizá un poco más primaria y es pues porque creo simplemente que el sistema, que esta interpretación es la correcta para el mundo que yo quisiera tener. Y entonces ahí tú estás hablando de algo como que está ahí detrás, que es lo que el partido en el que yo creo, aunque me estoy dando cuenta que en este momento, bueno, pues la realidad me pide otra cosa. Entonces hay algún concepto que ni siquiera es, porque en ese momento hasta puede ser que ni vea que es útil, sino que cómo suelto. O sea, ahí podemos entrar en toda la línea de trabajo que es cómo suelto lo que hoy ya no corresponde al mundo que estamos viviendo. Y eso, por ejemplo, ese aspecto es uno por el que cada vez menos jóvenes se acercan al mundo de la política. O le agregaría, si me permitís, incluso, ¿cómo hago para darme cuenta de lo que necesito soltar? Porque tal vez estoy aferrado a cosas de las cuales ni siquiera me estoy dando cuenta, ¿no? Sí, claro, ahí tú te has puesto como coach ya, porque en ese momento, cuando yo antes te estaba planteando, me había metido en el personaje, ¿no? Ahora, obviamente, cuando tú ves que ese es aquello que te tiene atrapado, cuando miras qué es lo que es atrapado, si eres capaz de mirarlo con cierta objetividad y das ese paso atrás, entonces ahí vienen nuevas preguntas. Y son preguntas que te llevan a ver, eh, hasta qué punto lo que tú estás planteando es algo que sigue teniendo validez. O sea, ¿y por qué no puedes soltarlo? ¿Qué es, qué te impide mirar hacia lo que te están diciendo, eh, pues, partes muy relevantes de la sociedad, de lo que puedes ver que está ocurriendo en otros países? Cuando empiezas a mostrarle otro tipo de datos para que se den cuenta hasta qué punto esas ideas que algún día pudieron ser revolucionarias, hoy son absolutamente conservadoras. Claro. Esto pasa, eh, es más fácil plantearlo con este nivel de claridad en la izquierda que en la derecha, porque la derecha no siempre tiene la pretensión de haber sido revolucionaria, Claro. pero la izquierda sí. Y entonces hay un momento en que puedes enfrentar a ese instante, decir, bueno, ¿y no será que ahora que esto que efectivamente pudo ser una gran idea en mayo de 1968 en París, eh, no se condice con el Con el mundo, mundo de hoy. claro. Claro que ¿Y por qué, o cuál es tu perspectiva que incluye este desafío para los jóvenes, cuando vos mencionaste que a los que se les complica más? ¿Qué es lo que vos estás viendo? O sea, yo veo que cuando miras los porcentajes por ejemplo, las encuestas que, que empiezas a mirar, una conversación que yo tuve en la última parte de la escritura de mi libro con uno de los principales teóricos de la educación en Chile, que fue ministro un par de veces y que nos tocó trabajar juntos en una universidad, etcétera, me daban datos escalofriantes que se habían hecho en toda Latinoamérica en el año 2018 o algo así. Y los jóvenes entre los 15 y los 18 años había una mayoría, había una media entre todos los países como del 54%, algo así, pero eso te llevaba a algunas diferencias asustantes. De que decían, cuando les preguntaban, ¿la democracia es el mejor sistema de gobierno del mundo? Y ellos te decían que no, sí o no tiene por qué serlo. Y daban el no tiene por qué serlo como, como algo posible porque lo que están viviendo es algo que ellos no han conocido muchas veces otros sistemas, otros movimientos, dictaduras, situaciones más duras, y por lo tanto consideraban que el rendimiento que estaba dando, lo que veían, no les hacía sentido.
consideraban que el concepto de representación hecho por votaciones cada X años no representa la velocidad del mundo actual. Y empezaban a darte motivos cuando decían, cuando veías observaciones, claro, que hablaban de un mundo que viven a otra velocidad, que está transitado por la tecnología, y esto correspondía a algo que ellos consideran del siglo XX, que para ti, para mí, el siglo XX es un siglo en el que estuvimos vivos, pero para algunos de ellos es estos del siglo pasado, ¿no? Que es lo Claro. que estos del siglo pasado que siguen queriendo que la política de este siglo sea la del siglo pasado, cuando este siglo no tiene nada que ver en sus prácticas ni en las perspectivas de su futuro. Es interesante porque hay un sesgo acá que de repente me surge, que no deja de ser histórico, por supuesto, pero puede ser que tal vez estemos a las puertas de una nueva figura que tal vez no sea visible ahora, porque claro, cuando vos hablaste de la democracia y la pregunta sobre si la democracia o no, pareciera ser que es democracia o autocracia, ¿no? Como los gobiernos autocráticos o gobiernos democráticos, ¿no? Como... em, y me pregunto, bueno, obviamente me surgió escuchándote, porque parece que es una opción, es como volver a la figura de la monarquía, tal vez, sería unos pasos atrás, o tal vez puede haber alguna figura que todavía no estamos viendo. Digamos, ¿qué imagen me vino a la mente cuando pensé en que tal vez haya una figura de gobierno que no estamos considerando todavía como un tercer camino, u otros más, ¿no? Que tenía que ver con la emergencia de una nueva economía a partir de la figura de las criptomonedas, por ejemplo, que vienen anticipando y avisando de un movimiento de fronteras que va mucho más allá de lo que pudo haber sido como el experimento del mercado común europeo, ¿no? Imaginando algo más de tinte global, que nos pueda unir a través de una moneda con culturas que ni imaginamos, ¿no? Por lo menos desde este lado, de esta parte del planeta. Eh, o sea, yo creo que cuando hoy hablamos, algunas personas decimos que tenemos como que, quizá todavía con el romanticismo de pensar que la democracia deberíamos defenderla, ¿no? Pero aún los románticos creo que tenemos que estar abiertos a esos otros caminos, a esas otras vías. Hay un movimiento, por ejemplo, que es la sociocracia. La sociocracia como ese movimiento que dice, bueno, podemos mirar todo más localmente y hacer como pequeños cabildos, pequeñas que se van intercomunicando como si fueran células Ujú. y que por lo tanto se quita esa idea del gobierno central como Claro. donde se impone, ¿no? Porque ahí podemos tener conversaciones más cercanas al terreno. Entonces, ¿cómo generar? eh, yo, por ejemplo, en uno de los artículos que escribí, me sorprendí llegando a una conclusión que no tenía al empezar. Estas veces, hay veces que uno escribe para expresar lo que piensa y hay otras veces que empieza a escribir dejándose llevar por lo que está pensando y llega a una conclusión que no tenía antes, ¿no? Digo, es muy probable que en este momento tengamos que pensar en que en dos niveles de Estado, uno que de alguna forma se ocupe del operativo, de las cosas que tiene que estar dándole al ciudadano que está, y otro que está mirando a más largo plazo. Uno que no puede elegirse cada 4 años, porque si se elige cada 4 años va a tener la tendencia electoral a volver a salir y se va a quedar en medidas cortoplacistas y por tanto que le pueda dar una cierta continuidad más filosófica, más de hacerse cargo de lo que la tecnología nos va a ir trayendo, porque una conversación que podríamos tener otra hora entera es la de cómo la inteligencia artificial va a afectar al empleo y a las maneras de vivir en el mundo, ¿no? Los nuevos oficios, claro, las Claro, nuevas economías, claro. eventualmente. Entonces ahí te das cuenta que ya pueden aparecer como que tendríamos que diversificar el concepto de cómo nos hacemos representar. ¿Cómo quiero que me representes en el corto plazo, pero cómo quiero que tú me lleves al mejor futuro posible?
el mejor futuro posible es un concepto que Otto Scharmer plantea y que de alguna forma eh, deberíamos considerar como algo que es una conversación en la que no se está discutiendo las medidas en las que podríamos enzarzarnos en una pelea tribal porque pertenecemos a dos tribus de pensamiento distintas, ¿no? Bien. Es, es muy interesante el tema, ¿no? Me encanta. Sí, y es como vos decís, da para, para una hora más, para otra charla. Y se pone lindo. Es cierto que me faltó el vinito, porque se pone interesante, lindo, ameno. Y también esta exploración, que es, bueno, es la forma precisa del diálogo, ¿no? Una exploración conjunta en donde la agenda se va armando en función de los tópicos que van saliendo y cada cosa lleva a otra, a otro nuevo bucle, ¿no? Y podemos seguir un rato largo, pero me quedaba una duda ahí en el tintero que me interesaba compartirte para explorar un par de minutos antes de terminar, ¿no? Vos estás formando en coaching político, ¿no? Y me interesa un poco cómo vos abordás toda esta perspectiva desde una premisa de formación, formativa. Creo que de alguna forma es una muy buena noticia, ¿no? Porque estamos hablando de una perspectiva que tal vez no es la más conversada, no es la más pública, pero creo que es la que puede abrir más espacios de diálogo, de consenso y de crecimiento, ¿no? De cualquier ámbito en donde podamos intervenir. Y vos estás ahí formando en eso, por eso me parece interesante. Sí. em, yo formo en eso y lo tomé hace unos años en Coaching Global, que me dieron la oportunidad de poder hablar varias veces sobre estos temas. eh, Aproveché esa plataforma porque una de las cosas que no llego a comprender del todo es cómo los coaches que, que tenemos distinciones, que nos llevan a conversaciones como las que tú y yo estamos teniendo, son tan remisos, tan reacios a meterse en la política. Es como si no fuera el espacio o como si no le pudiera interesar a los políticos. Claro, no le va a interesar eh, en la medida en que no vean que hay una respuesta suficientemente articulada, que puede haber alguien que les acompañe, ¿no? Eh, entonces, desde ahí surgió esta idea. Y claro, el, un programa de estas características tiene una parte que es, que yo le llamo yo y la política. Yo no puedo ser coach de algo que desprecia. Yo no puedo ser coach de algo que no sienta eh, que tiene valor realmente, ¿no? Y para muchos ciudadanos, la política es algo así como despectivo. Tú conocerás pues, todas las encuestas que hay donde los políticos están en el último lugar, o sea que ves que los parlamentarios, ¿para qué decirte? Porque cuando hacen la distinción entre políticos del gobierno y parlamentarios, entonces, eh, claro, primero creo que el coach, porque el programa al principio era solo para coaches, ahora después resulta que hay gente que está en el poder o hay gente, ciudadanos que quieren tener una actuación política desde su ciudadanía, no escalando ningún puesto, ¿no? Que pasan por el programa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto yo, con mis creencias, soy el, la auténtica traba que existe para que pueda desarrollar una labor posible, ¿no? Pero después hay otra parte que es la lectura del mundo. La, la polis, o sea, me lleva siempre, como tú dijiste antes, para pusiste la idea sistémica, ¿no? Cómo leamos el sistema. Y ese sistema lo podemos ver desde ese triángulo de cuáles son los temas. Hay temas que antes no eran importantes y hoy en día, sin embargo, la mujer, todo el tema de la mujer y sus derechos, todo el tema de la emigración, cosas Inclusión y diversidad, de claro. la inclusión y diversidad, empieza a ser de la tecnología y la forma en que puede llegar a la vez que te da apoyos, a lesionar derechos, la, la, la tecnoética, ¿no? O la neuroética, temas ¿cómo leemos entonces este entorno, ¿no? Y después entramos en lo que puede ser la experiencia que yo puedo pasar de los quiebres, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son tipologías para que se está formando?
vaya encontrando un camino que le va llevando, no simplemente es instrumentos. A ver, ¿qué herramienta tengo que hacer ante este tema? Eso me parece que es interesante, pero todo eso se circunscribe dentro de un marco interpretativo donde, por ejemplo, hay que distinguir cosas que tú ya me has preguntado y que estaban, pero la política y los políticos son dos cosas distintas. Eh, eh, digamos que cuando hablamos de lo público, el concepto de lo público es realmente fundamental. Lo público es un espacio en el que estamos todos. No es el lugar donde están solamente los funcionarios. Empezar Exacto. a, empezar a ver temas que te van llevando a que finalmente pues, se puedan entregar algunas herramientas concretas. Y en este momento, en las últimas versiones, tengo una versión que empieza ahora el 18 de mayo, que ya es, la anterior ya fue virtual y fue interesantísima porque, claro, fueron gente de todos los países. Eso era, para todos los países de habla hispana, por decirlo en español, ¿no? Eh, y es todo el tema de la ciudadanía como actor político. Porque creo que a mí hoy, en este momento, si tú me dijeras, tienes dos opciones, vas a trabajar con el presidente de la República no sé cuántos, o tienes en este momento a un grupo de 200 ciudadanos que quieren crear un movimiento. Yo preferiría a los 200 ciudadanos que quieren crear un movimiento, porque creo que eso es lo que puede replantear un diálogo distinto dentro de los distintos niveles de poder. Todo lo que es eso, la articulación hacia conversaciones sociales, que le quiero llamar así, es decir, cómo el coach puede pasar del uno a uno o del equipo a las conversaciones sociales. Y eso me parece fantástico. Y si además lo hacen personas con capacidad oratoria como tú, sería interesantísimo. Sabes que cuando te escuchaba me venía esta imagen de las prácticas sociales, intervenir en las prácticas sociales y crear nuevos discursos históricos. No sé, me viene esta referencia del espacio tan potente del coaching como herramienta de oportunidad. Y para mí es una forma, qué sé yo, imagino que para tanto coach el poder ser de utilidad como recurso, herramienta para facilitar espacios que hagan que algunas cosas ocurran, sin duda es algo que vale, ¿no? Vale el desafío. Y creo que también el juego de ser parte de espacios que muevan lo social, sin duda van a hacer esa contribución no solamente para hacer un lugar más amigable, ¿no? Sino es saber que activamos y acompañamos a quienes realmente pueden hacer grandes diferencias. Por eso yo creo que es muy interesante esto de trabajar con políticos o con funcionarios, porque son los que de repente pueden generar movimientos bastante mayores de los que podemos hacer individualmente. No es que uno sea más importante que el otro, pero se enriquecen entre sí, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo, Juan, este rato compartido. Qué lindo haber podido No, hablar. sí, porque nos habíamos visto, pero así como indirectamente, ¿no? Esta es la primera conversación, así como de contenido que tenemos tú y yo, así que está bien tenerla en cuenta, un 27 de abril. ¿No? Bueno, muy buenas noches y a todos los que han acompañado este rato aquí y que vean, por supuesto, la grabación y que se pueda difundir. Si te llevaste algo de este espacio, compartilo, difundilo, amplificalo y lo que sea que puedas contribuir, sin duda alguna, hace que este ratito que estuvimos haya valido la alegría, para que no sea la pena, ¿vio? Muy buenas noches a todos. Exactamente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego.